El día de hoy te abro las puertas a mi rincón creativo, una especie de madriguera y agujero hobbit. Entre pinceles, colores y algo de caos, te mostraré cómo una idea sencilla puede transformarse en algo inesperado. El día de hoy les traigo un video un poco diferente, con esta maravillosa luz de otoño que al fin está pegando en mi taller y la cual siento que como un abrazo cálido, que puedo bañarme en este solcito. Lo que quería mostrarles es que me llegó este pack de regalitos de Tesoros del Sur, que estoy muy feliz de poder recibir y quería mostrárselo a ustedes porque la verdad encuentro que son una maravilla y quizás pueden servirte un poco de inspiración si andas un poco corto de ideas para poder dibujar. Partimos con esta piedrecita, no recuerdo el nombre, y bueno, cuidado para los que tienen tripofobia porque tiene bastante textura. Se siente al tacto bastante suave y me da muchas ideas para poder utilizarlo como textura de algún personaje o algún fondo. Este es un pedazo de madera, el cual tiene, si pueden ver bien, algunos hoyitos, algunos agujeros, los cuales corresponden a la presencia de algún insecto o animalito, alguna larva que estuvo carcomiendo esta madera. Pero miren por favor esa textura, aprecien esa textura que pareciera que fue impresa en 3D, es simplemente hermoso. Otro tesorito que me llegó fue este pedacito de tronco de bosque y aprecien esta textura que me gustaría poder implementarlo en alguna ilustración. Parece como escamas de dragón, no lo sé. También me gustaría poder utilizarlo como tipo spot para algún personaje. Me lo imagino así como sentado en este tronquito. Me llama mucho la atención poder trabajar con este objeto orgánico vivo. También el sonido de esta piedra me hace acordar un poco a como el sonido de ardilla. Me pareció curioso la comparación entre ambas piezas, esta de piedra y esta de madera con forma de honguito. También me gustó mucho la textura de este tesorito. Sin duda me va a acompañar mucho tiempo en el taller. También me llegó este hongo cola de pavo que hace tiempo quería tenerlo en mi taller y verlo en vivo porque es uno de mis hongos favoritos, sobre todo por la textura que presenta, la composición, la estructura de este hongo es maravillosa. Para mí me inspira mucho y pretendo usarla en varias de mis ilustraciones. Otro honguito que venía también muy encapsulado, que no pude identificarlo bien. Espero ustedes puedan ayudarme si es que lo reconocen. Pero me llamó mucho la atención, la textura sobre todo. Y también otro de mis favoritos a la hora de verlos es esta morilla, hongo morchela, que ya he hecho una ilustración con inspiración de este hongo, pero nunca había visto uno así de cerca, al igual que el hongo de Calvatia, que son estos hongos que al apretarlo cuando están ya casi secos, sale como estas esporas por arriba. Es simplemente maravilloso. Podría pasar mucho más tiempo hablando de ellos, pero bueno, también hay que ordenar un poco el taller. Voy a organizar un poco mis estantes, mis pequeños estantes que tengo colgado acá en este muro. Voy a ir mostrándole algunas de las cosas que tengo, como este conejito de goma, pude integrar hace algunos años. Este capullo de flor de hibiscus y esta flor de hibiscus, tengo una idea bastante pensada para estos dos objetos y aquí voy a ir organizando donde van a ir los tesoritos nuevos, organizando algunos tesoritos antiguos como este Torchic, pequeño Torchic que ahora va a ir dentro de un dedal, y así más o menos quedó la organización del espacio de mis tesoritos. Quizás algún día haga algún video de cada una de las cosas que tengo aquí acumuladas y que me acompañan día a día, pero por ahora voy a ilustrar un poco porque me ha pegado bastante la inspiración con el orden, la limpieza y los nuevos tesoritos integrados al taller. Voy a hacer una ilustración aprovechando de que voy a estar presente en el Festival de la Sociedad de las Hadas acá en la región de Coquimbo, en La Serena, que va a ser en el mes de mayo. Voy a estar dando un taller de cómo ilustrar honguitos con watch, así que preferí hacer alguna ilustración que estuviera bien acorde a ese taller. Pude tomar como referencia mi persona
acompañada de estos honguitos que pudimos ordenar, ver y apreciar en este video. Apliqué una capa muy fina de watch de un color como celeste y luego fui agregando los otros colores, esperando que se secara capa tras capa e ir integrando detalles al final, escaneando la ilustración, agregando como brillos y algunos detalles mínimos. Espero te haya gustado este pequeño tour por mi taller. Espero también hayas disfrutado haber ordenado un poco y haber apreciado tantas texturas del sur de Chile, de nuestro hermoso país. Agradezco mucho a mi amigo por haberme traído estos bellos tesoros que sabe que aprecio mucho. Y eso, así es como quedó la ilustración final. Pronto les estaré compartiendo el afiche disponible para que puedan inscribirse en el taller de ilustración de hongos con watch. No olvides seguirme en mis redes sociales, suscribirte al canal y nos estamos viendo pronto. ¡Nos vemos!